9:34 de la mañana. Estamos en La Voz del Consumidor, que es vuestra voz. Nos acompaña Geraldine Maurer, nutricionista y vicepresidenta de ASPEC, y estamos... Uy, ¿qué pasa? Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino maravilloso de la imaginación. Caray. La dimensión de... Una pregunta misteriosa. Estamos viajando hacia una dimensión. Este chico, caray, siempre sorprendiéndome. Bueno, pero me está haciendo recordar que es el momento de hacerles la pregunta. Ustedes recuerdan que cada semana lanzamos una pregunta al aire para nuestros amiguitos y amiguitas en el Facebook de ASPEC. Siempre les decimos que se inscriban y se hagan nuestros amiguitos. Y hacemos una pregunta sobre algún tema que se ha tratado en el programa. Entonces la pregunta que va a ser contestada, y ya saben que el premio es un juego de revistas, Código del Consumidor y otras publicaciones de ASPEC para el primer amiguito o amiguita de ASPEC, el primer amiguito que conteste acertadamente la siguiente pregunta. También pues con esa figura que tienes al costado, cualquiera andaría asustado. Bueno, volvemos raudamente al tema. Celiaquía, el tema que nos ocupa, la amenaza de la celiaquía, que como bien ha definido nuestra invitada Geraldine, es esa intolerancia, ese problema que tienen los consumidores para comer productos que para la mayoría no son absolutamente de uso diario. No es como el comer un marisco, por ejemplo, que es algo que uno no come a diario, sino es algo que uno come en ciertas ocasiones y en relación a lo cual puede decir lo como o no lo como, porque está muy espaciado. Pero cuando hablamos de comer pan, cereales, galletas, son productos que están más cercanos y que cualquier minuto del día los podemos comprar. Y la sintomatología puede ser grave, ¿no? Claro, sobre todo que el daño que genera es la vellosidad intestinal, que digamos que es como un terciopelo que tenemos en todo el tracto gastrointestinal, donde se absorben los alimentos y se digieren, se destruye, Crisólogo. Entonces la persona empieza a generar mala absorción de nutrientes. Entonces no es raro que un celíaco tenga anemia, tenga deficiencia de vitamina B12, ¿no? Que uno se siente súper mal, uno se siente muy cansado, sin ganas, como deprimido, pero es en realidad que químicamente le faltan un montón de vitaminas y minerales. Entonces, cuando uno deja de consumir el gluten, empieza a curarse. Y esta vellosidad intestinal empieza nuevamente a regenerarse en varios meses, ¿no? De no consumir gluten, porque nuevamente uno empieza a consumir de vuelta y de nuevo empieza a destruir su vellosidad intestinal. ¿Y esta enfermedad se manifiesta desde edad temprana o es en realidad Bueno, sí, claro. En Europa, por ejemplo, donde se diagnostica bastante más que acá, porque acá se diagnostica muy poco, ¿no? Por ejemplo, si el niño se estanca en el crecimiento, no continúa su línea de crecimiento, sino se empieza a estancar. Ahí se le hace, digamos, se le descarta que tenga o no tenga celiaquía, porque el niño pequeño ya puede tener celiaquía, entonces se acepta que un descarte. O sea, hay un montón de especialidades médicas que secundariamente pueden identificar un celíaco, no necesariamente el gastroenterólogo. Por ejemplo, celíaco, algunos de los celíacos secundariamente al consumo de gluten puede perder el esmalte dentario. Imagínate. Entonces el dentista es quien tiene que hacerle la prueba para la celiaquía. O sea, perdóname, los síntomas son muy variados. Son muy variados. O sea, no es que como por ejemplo cuando tú comes algo que te hace, a lo que le tienes alergia, te enronchas, te pones rojo, te hinchas, no. Acá hay muchas otras manifestaciones. Secundarias. Secundarias. Un daño secundario que genera. Oye, qué terrible. Inflama órganos. Entonces, por ejemplo, el dentista puede identificar un celíaco. Hay un tipo de hepatitis, ¿no?, autoinmune, que también, cuando no hay ningún motivo, no hay un virus, no hay una medicina, etcétera,
hay que descartar que pueda ser la celiaquía la causante de la hepatitis, o sea, el consumo de trigo, imagínate. Oye, eso, increíble. ¿no? Entonces, no para todo el mundo el trigo es adecuado, ¿no? Por ejemplo, una estadística mundial es la celiaquía normalmente a nivel mundial es al 1%, y a 1 en 100 personas. Pero en México es 2.4, es el doble. ¿Por qué crees que es eso? ¿No? Porque hay una relación entre la cantidad de infecciones gastrointestinales que uno ha tenido y el consumo de gluten, de trigo. Oye, pero esto no se sabe, Geraldine. Esto no se sabe. Muy poco. O sea, hay hasta muchos gastroenterólogos que no lo diagnostican y tienen a los pacientes año tras año con esa gastritis, con este malestar, con este colon irritable. O sea, no les hacen el diagnóstico de se puede confundir mucho la gastritis con celiaquía. Por supuesto, la crónica, ¿no? Años de una gastritis. Ajá. Tiene que ser algo que diariamente estás consumiendo y que no te conviene porque te está destruyendo o inflamando. Y que no te permite sanar, pues. Nunca vas a sanar. No te permite sanar. Pero fíjate, Criso, que hay un 40% de personas celíacas que no manifiestan ningún síntoma gastrointestinal. No sienten absolutamente nada hasta que son ya ancianas y ahí sí tienen diarreas incontenibles, porque ya no tienen vellosidad intestinal. O sea, ahí ya no hay esa regeneración de la que estabas hablando. Ya es mucho más difícil. Mucho más difícil, Además, ¿no? es un paciente ya muy delicado, ¿no? Está desnutrido también, porque recuerda que genera esta mala absorción. Muchas personas con anemias crónicas, recurrentes, ¿no? Pueden ser celíacas también porque se deja de absorber. Fíjate, Criso, que es interesante porque hay hasta osteoporosis generada por la celiaquía, por ese mismo principio de mala absorción. Destruyo la vellosidad intestinal en ciertas zonas del intestino y ahí dejo de absorber calcio. Entonces, también los reumatólogos, los médicos que diagnostican la osteoporosis, también tienen que tener en consideración la celiaquía en sus pacientes, porque hay un porcentaje alto de personas con osteoporosis y celiaquía, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar ahora, justo aprovecho con decir, porque vamos a tener en coordinación con la Asociación de Celíacos del Perú y ASPEC, una charla para familiares de celíacos, para celíacos, para nutricionistas, para médicos, para la gente que quiere enterarse más del tema. El día 25 de octubre, el jueves 25, va a ser en ASPEC. Va a ser la entrada libre para que todos vayan y escuchen eso que es muy interesante. Va a estar el doctor Andrés Plasencia, que nos va a hablar sobre los síntomas neurológicos que genera la celiaquía. Mira qué cantidad de trastornos secundarios genera. Gente que empieza a perder, por ejemplo, sensibilidad en manos y pies. Puede ser celíaco, ¿no? Gente que tiene, por ejemplo, epilepsia. Hay un tipo de epilepsia que es por calcificaciones cerebrales. Es por la celiaquía. Oye, ¿no? Geraldine, ¿sabes qué? Me has dejado sin habla, lo cual es bien difícil, pero me has dejado sin habla. A ver, déjame ver a Miguel Ordinola. Ah, él también está callado, mira, lo has dejado. Oye, es increíble todo lo que nos estás diciendo. Realmente estoy perplejo. Sí, este tema de la celiaquía es monstruoso, ¿no? O sea, con razón que estaba poniendo tanta música horrible, tú coordinaste con Miguel. No. Con razón que estaba poniendo tanta música tenebrosa, Miguel, porque sabía de lo que íbamos a hablar. Exacto, es un trastorno que baja tu sistema inmunológico y genera trastornos autoinmunitarios, empieza a atacar a tu propio organismo, ¿no? Por ejemplo, tenemos también la infertilidad en hombres y en mujeres, Criso. O sea, cuando ya, digamos, no hay una causa evidente ante la infertilidad que pueda tener un hombre o una mujer, tienen que descartar que uno de los dos pueda ser celíaco, porque genera infertilidad o abortos espontáneos también. Cuando hay este tipo de problemas, hay que descartar de todas maneras la celiaquía, abortos recurrentes, abortos espontáneos que, bueno, nadie sabe por qué suceden. Entonces tenemos que investigar más. En internet hay amplia información sobre todos estos trastornos y pienso que muchos médicos, porque obviamente hay unos que sí están muy enterados de este tema y sí lo diagnostican, pero son contaditos con los dedos, Cristo. Eso es lo que da mucha pena. Hay tanta gente que puede curarse dejando de comer un alimento. Nada más. Nada más. Y no tiene que estar años de años yendo al gastroenterólogo tomando pastillas. Exactamente, Cristo. O sea, la solución es demasiado simple. Oye, qué increíble. Son las 9:45 de la mañana. Estamos en La Voz del Consumidor, que es vuestra voz. Les recordamos los teléfonos de cabina 330-8500, 330-8487 y
619-0664. Pueden llamarnos. Estamos con Geraldine Maurer, reconocida nutricionista y activista por una alimentación saludable, y por eso pues es vicepresidenta de ASPEC. ¿Qué te crees tú? Tenemos una llamada de mi amigo César de Jesús María. César, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mira, yo siempre he tenido problemas estomacales y desde hace tiempo me han detectado colon irritable. Entre comillas digo detectado porque la verdad que no recuerdo qué exámenes me hicieron. Sin embargo, respecto a la celiaquía, quería preguntar si es que los exámenes IgA y IgG que hacen para detectarlo son infalibles, ¿no? Porque, bueno, yo entiendo, por ejemplo, que el examen del cáncer es simplemente la concentración de células cancerígenas, ¿no? Quiere decir que las células han llegado a cierta cantidad para poder ser detectadas, simplemente no lo detectas, pero no quiere decir que no lo tengas, ¿no? Entonces quiero saber si es que algo similar sucede con el tema de la celiaquía. ¿Es infalible el método o si es preciso el método? O sea, puede ser que me hayan hecho el examen, salga negativo, pero quizás lo tenga. Oye, gracias César por tu pregunta. Sí, mira, hay pruebas sanguíneas para determinar si uno tiene o no tiene celiaquía, ¿no? Está una que es el anticuerpo transglutaminasa, que quizá es el más cercano a la veracidad, ¿no? Al saber exactamente si uno tiene o no. Hay el anticuerpo antigliadina, que, bueno, puede también ser un elemento más para determinar el diagnóstico. Pero no hay una prueba que sea al 100% fehaciente, o sea, no puede estar tan seguro de ser o no ser celíaco con las pruebas. Por eso se hacen varias, digamos. Se hacen las pruebas como un método inicial de diagnóstico, ¿no? Y luego también se toma una biopsia duodenal, ¿ya? Porque el duodeno, digamos, es la parte más dañada, que hay que mirar bien. Porque el que toma la prueba duodenal, esta pequeña biopsia, también tiene que ser muy diestro al buscar, hay que buscar, ¿no? Entonces, como verás, no es tan sencillo ser diagnosticado como celíaco. Sin embargo, la parte clínica también nos ayuda mucho, que es la más sencilla, es el dejar de consumir el gluten. Si tú dejas de consumir gluten por lo menos unos 15 días de una forma bien disciplinada, porque hay personas que hasta 10 miligramos, o sea, pequeñísimas cantidades, puede alterar todo el sistema gastrointestinal. Depende de cada persona. Depende de cada persona. Entonces, la parte clínica, ¿cómo están tus síntomas dejando de consumir el gluten? Quizá es la prueba más importante que uno debe hacer. Las pruebas, las siguientes, digamos que podrían ser accesorias, sin embargo, la más certera es la biopsia gastroduodenal. Mira, amigos, amigas que están escuchando este programa, hay muchos de ustedes que seguramente se están reconociendo en los síntomas que nos ha contado Geraldine. Hay muchos de ustedes que seguro están sintiendo o vienen sintiendo desde hace algún tiempo estos malestares. Ya lo saben, el primer consejo que les damos es: dejen de comer esta clase de alimentos que contengan gluten, como galletas, fideos, ¿no? Panes, ¿no? Y vean, hay que buscar alternativas libres de gluten. Ahorita hablamos de las alternativas, pero dejen de comer unos días, 15, nos dice Gerald, esta clase de alimentos. Dejen de comer y a ver qué pasa. Y por eso yo los invito. Este es un esfuerzo acá, ese aspecto de traer esta clase de especialistas para que les den charlas gratuitas a ustedes. Créanos que es algo que nos demanda mucho tiempo y recursos. Y estamos abriendo las puertas gratis, las puertas que son las puertas de la casa de todos ustedes, para que puedan capacitarse en todo lo que tienen que saber sobre el tema del gluten. Ya me están escribiendo a mi correo y me están preguntando sobre esto, pero al final del programa Geraldine va a volver a repetir toda la información para poderse inscribir y poder escuchar este evento. Tenemos otra llamada, es Alida de San Borja. Alida, buenos días. Hola, buenos días. Hola, te escuchamos. Hola, ¿cómo estás? Hola, Geraldine. Hola, Lida Freire. ¿Cómo estás? Sí, ¿Qué tal? la Qué gusto. caserita. Quería también que mencionaras que no solo en los fideos y en el pan hay gluten, sino también en el sellado, gelatina, que está escondido en un montón de productos que nosotros no pensamos, como chicles, caramelos, un montón de cosas. O sea, no solo hay que dejar de comer pan y fideos. Exactamente, sí. Sí, gracias, Alida. Gracias por el comentario, porque es súper importante cuando uno quiere descartar fehacientemente y mantener
mantener un tratamiento efectivo, que es básicamente no consumir gluten. Y el gluten aparece oculto en muchos alimentos. Por ejemplo, el maíz, la papa, la quinoa, la kiwicha, pueden ser consumidos por un celíaco, ¿ya? Porque no contienen el gluten, que es el dañino, es una proteína. Entonces, por ejemplo, si yo compro una fécula de maíz que ha sido envasada en una fábrica donde se ha envasado la harina de trigo, se va a contaminar con pequeñas cantidades. Entonces, ese es un alimento que el celíaco no puede consumir. Hay colorantes, hay aditivos químicos que tienen gluten, entonces hay que mirar muy bien en las etiquetas, ¿no? ¿Qué productos puede y no puede un celíaco? Y de este tema vamos a hablar también en la conferencia. Edita Vilcapoma lo va a explicar muy claramente porque es una experta en etiquetado de alimentos. Tremenda, ¿no? Profesional. Entonces vamos a ver qué colorantes, qué aditivos, qué números y todo, porque es bastante, digamos... extensa la lista. Es bastante técnico. Tenemos otra llamada, nuestro amiguito Pedro de Arequipa. Pedrito, buenos días. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se cayó la comunicación, Miguel? ¿Pedro? ¿Qué hizo? Parece que se ha caído la comunicación. Ahí está Pedrito. Pedrito. ¿Aló? ¿Usted lo escucha? Ahora sí te escucho, Pedrito. Ya, doctor, tengo una consulta para la doctora. Usted sabe que yo trabajo en el desierto, doctor, entonces yo consumo fideo y menestras para mi alimentación. Yo quisiera saber qué me puede sustituir para el fideo, ¿no? Otra cosa en vez del fideo para tomar mis sopas. ¿Por qué, señor? ¿Usted siente que está dentro de este cuadro? De repente, como usted me dice, de que hay en las harinas, eso de repente no voy a hacer cosa que yo tenga esa enfermedad, doctora. Pero usted tiene gastritis crónica, tiene problemas gastrointestinales. Gastritis, yo sí, doctora, tengo eso, no sé si será por las menestras o no sé por qué será, ¿no? Okay. Pero yo tengo que consumir esa alimentación porque otra cosa no puedo porque se malogra acá, ¿no? Claro. Bueno, en su caso, señor Pedro, usted podría conseguir, por ejemplo, en vez de fideos, tratar de consumir otro tipo de cereal, ¿no? Porque el fideo es un derivado del trigo, que es un cereal. Entonces, en vez de eso, podría consumir arroz, ¿no? El arroz sí es amigable con el celíaco. Puede consumir la quinoa, o la papa, o la kiwicha, ¿no? Entonces, tiene otras opciones. Va a encontrar también en algunos supermercados, si va a las ciudades, fideos de arroz. Hay también fideos de quinoa que usted puede tratar de conseguir. Entonces, esperamos que cada vez estos productos sean más masivos, ¿no? Pero la menestra, no creo que sea tanto el problema de gastritis como sí el fideo, que podría ser pan, galleta, fideos. Entonces es cuestión de ir adaptándose y quizá llevar papa seca, quizá llevar otras cosas que no sean tan perecibles, pero tratar de ir eliminando el fideo para que usted mismo haga la prueba por lo menos 15 días o un mes. Y nos mantienes al tanto, Pedrito. Por favor, están llamando por el interno Geraldine pidiéndonos la fecha y todos los datos para inscribirse en el evento. Por favor, quisiéramos que los interesados puedan llamar al 448-5000, 448-5000. Es el teléfono de ASPEC con quien se está haciendo la conferencia en coordinación con la Asociación Peruana de Celíacos. Entonces, llamen porque los cupos son limitados. Entonces, llamen, inscríbanse con su nombre, con sus datos telefónicos, etc. Y esa charla va a ser el día jueves 25 de octubre en ASPEC. Ya no falta mucho. Los cupos son limitados. También pueden inscribirnos a nuestra página web. aspec.org.pe. Preguntan por Lourdes Morales y con ella se pueden inscribir sin ningún problema. Yo quería agregar algunas cosas en relación a la celiaquía que me parece que son bien importantes porque hay mucha gente que sufre de estos trastornos. Por ejemplo, la artritis reumatoidea puede tener también una relación muy directa con la celiaquía. Si usted tiene artritis, ¿no? Reumatoidea, específicamente ese trastorno que es una inflamación de las articulaciones, le conviene también evitar consumir gluten, no consumirlo, haga la prueba por favor, elimine el gluten por lo menos un mes de su alimentación y analice si su inflamación de articulaciones se reduce, porque muchísimas personas, me atrevería a decir hasta un 90% de personas que tienen ese trastorno de artritis reumatoidea,
alivian la inflamación, o sea, en verdad es casi un remedio para ellas. Y también quería indicar que un grupo poblacional es mucho más propenso a tener celiaquía, que son los niños con síndrome Down. Ellos tienen celiaquía al 40%, Criso. Increíble. Yo pienso que por precaución los niños con síndrome Down deberían hacer una dieta libre de gluten. ¿No? ¿Verdad? Porque sí. Además, esto también mejora la concentración, mejora a los niños, no están tan irritables, ¿no? Algunos niños que no necesariamente son síndrome Down, pero que sí son hiperactivos o con déficit de atención, también, digamos, esto podría ayudarles muchísimo, porque se han visto muy aliviados de esos síntomas, hay mucho más concentración, o sea, los ayuda mucho. Correcto. Miguel Ordinola se ha vuelto loco, nos dice que ya tenemos que ir acabando el programa. Geraldine, te agradezco, les pido a todas las personas que en este momento nos están llamando por teléfono, se acabó el programa. Sí, yo sé que este programa la hora se va volando. Sí, una hora realmente nos queda chiquita, porque como tenemos la participación de la gente, la participación de las personas es medio programa, pues, ¿no? Entonces realmente la hora se nos va volando. Bueno, amiguitos y amiguitas, gracias por sintonizarnos. Geraldine Maurer, reconocida nutricionista, vicepresidenta de ASPEC, nos acompañó como siempre esta mañana. Y ya saben, las personas interesadas en el evento de celiaquía, llamen al 448-5000 o escriban a www.aspec.org.pe. También publicitaremos el evento en nuestro Facebook, porque es el Facebook de ASPEC. Y ya saben, háganse amiguitos de ASPEC, háganse amiguitos del Crisólogo. Eso fue todo por hoy, Geraldine. Muchas gracias, Criso, por esta oportunidad de llegar a tantos oyentes. Oye, sí, que son una legión. Y nos vemos mañana, pero no se muevan de Nacional, que ya viene Como en Familia con Socorro Sampen y Manuel Bejarano. Chao. Mi voz, mi voz, mi voz, mi voz. Nacional. Nacional. Tu voz. ¿Mi voz? En la radio. Sí, No te escuché sí, llegar mi voz. con el audio.